Parece que me equivoqué de banda, están cantando con otra banda, así que yo no me esperaba esto. Gracias por tu tiempo. Gracias a esta recomendación, hoy vamos a escuchar el tema Manners de la banda japonesa Band-Maid. Es la primera vez que la voy a escuchar y analizar en el canal, justamente porque estaba buscando aproximarme a la música japonesa o a la música producida específicamente en Japón. Así que gracias a tus recomendaciones siempre voy a poder encontrar nueva música, con lo cual ya sabes que debajo en los comentarios podés hacernos un gran favor a todos. Dice de la siguiente manera. Bueno, arrancó con de todo, un riff bien poderoso de esta banda. Vamos a ver en qué tonalidad estamos para poder continuar con la canción. Me despisté un poco porque empezó con estos hilos rojos a la manera de los hilos del destino, como las moiras griegas. Ok, estamos en la menor con su escala pentatónica. Una escala pentatónica es una escala que tiene 5 notas. Bien rockera, sirve mucho para el rock y... Bien, es un riff bien rockero. Fíjate que la voz de la cantante es muy delicada, tranquila, en comparación con lo que venía sonando hasta recién, que termina ahí en el La menor concretamente, porque ya dijimos que es la escala pentatónica de La, y vamos a ver cómo dice esto. Ya arranca con una combinación de japonés e inglés. Después, en todo caso, veremos qué dice la letra. Me gusta que no dejen de cantar en japonés, que no dejen de cantar en el idioma en el que naturalmente hablan. Calculo que incorporan el inglés para tener un poco más de proyección mundial. Bien pesado esa guitarra ahí, riffeando en una sola cuerda. Siempre sobre la escala pentatónica para darle muchísimo más peso a la cuestión. Bien, ahí cuando dicen groove se meten con ese riff bien groovero, justamente bien pesado. Siguen con la escala pentatónica, no abarcan mucho más. Por ahora venimos trabajando en esa misma tónica sin muchos cambios y la voz de la cantante delicada y constante. Prestale atención a la batería porque está haciendo cosas muy interesantes. Si todavía no te pusiste auriculares, recomiendo que lo hagas. Fíjate cómo se abrió el espectro sonoro, llegamos al bendito estribillo por lo que tengo entendido y parece que van a hacer la bajada épica del rock. Vamos a escuchar un poco más a ver si podemos confirmar esto o tenemos que negarlo. No, God, please, no, no! Bien, la bajada típica de rock es la que estamos acostumbrados a escuchar en muchas canciones. Lo que uno esperaría que hagan al final es decir, La, Sol, Fa sostenido, Fa, que es muy típico, se usa muchísimo en el rock porque queda muy bien en cualquier lugar que lo ponga. Y ahí puede concluir. Veremos cómo siguen. Fíjate que con la voz hicieron una suerte de descenso cromático, el una cosa así parecida, pero que era completamente inesperado, porque además es sutil, como neutro de alguna forma. Prestale atención al bajo que mete bocadillos muy deliciosos ahí, muy tranqui detrás, pero que se escucha fuerte y claro, como ocurre con el maravilloso power trio mexicano The Warning, justamente en el último de los videos que hicimos en el canal, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, es donde hicieron la recomendación de esta banda, así que veo por dónde viene la mano. Fíjate que luego hicieron un enlace entre el fill de la batería y el comienzo del riff que ya habíamos escuchado en la introducción. Bien, tienen como una pesadez
tremenda, que está buenísima. Parece medio una mezcla de stoner y rock británico norteamericano de principios de los 2000. Súper pesado, ahí oscuro también por momentos, pero muy definido. Se escucha todo muy claramente y eso está buenísimo. Me encanta la combinación de, ¿cómo sería? Niponglish. Porque en español e inglés decimos Spanglish. ¿Cómo sería la combinación entre japonés e inglés? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Viste que después del riff, como habíamos visto en la introducción, vuelve nuevamente la estrofa, pero cambia el acompañamiento para renovarnos un poco la oreja, para darle un poco de frescura a la canción, y eso está muy bien. Descenso cromático, una buena opción si tenés pocos recursos o querés utilizar pocos recursos es enganchar algún descenso cromático en algún momento, como hizo la guitarrista recién, que es una suerte de cita al descenso vocal que habían hecho antes, ¿no? Ahí a contratiempo, a ver. Queda muy bien y después siguen rifeando que la rompen toda. La verdad que estas muchachas tocan divino. Está buenísimo lo que hacen. Es un tema que tiene un año aproximadamente. Después, en todo caso, si querés, podemos escuchar y analizar algún tema más reciente o algún otro de su primera etapa, porque entiendo que hace unos cuantos años que están tocando. Déjalo escrito debajo en los comentarios para que podamos hacer un próximo video al respecto. En el mismo riff que antes. Queda tremendo, bien pesado, no tiene por qué haber muchísimos elementos nuevos, veremos cómo continúa esto en todo caso. Si no querés gastar en todo caso todos los riffs, podés hacer una tirada de cuerda, como hizo recién la guitarrista, para pasar nuevamente al estribillo que ya hemos escuchado. Vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos alguna novedad en esta canción. Bueno, me parece que me equivoqué de banda, están cantando con otra banda, así que yo no me esperaba esto. Gracias por tu tiempo. Apareció Will Ramos, ¿no? El cantante de Lorna Shore recién. Si usas auriculares lo vas a escuchar mucho mejor, pero escuchá ese sonido gutural, grave, casi de death metal, que apareció como enlace entre el final del estribillo y una nueva sección. Que dice 3, 4, 3, 4 en inglés y que contrasta con el yeah súper agudo de la guitarrista para encarar una nueva sección. Eso seguramente hayan grabado alguna de las voces de ella, la procesaron, la grabaron y quedó este resultado. Que es un grito gutural animal, como en el análisis que hicimos de To the Hellfire de Lorna Shore, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Tremendo, llegamos al solo de guitarra. Por fin en una banda de rock tiene que haber un solo de guitarra porque es casi una característica innegable del estilo. Escuchá lo que hace el bajo también, que hace una cita melódica como había hecho la guitarra antes de lo que cantó la voz, al igual que está haciendo la guitarra al principio del solo, donde sobre la misma escala pentatónica que están trabajando desde el principio del tema y sobre lo que había entonado la cantante en la estrofa y en el estribillo, la guitarra está citando melódicamente, tocándolo maravilloso. Bien, usando la escala pentatónica para el solo. Eso le da muchísimas posibilidades porque puede jugar mucho con eso y uno no se cansa porque la escala pentatónica es tremendamente atractiva para el oído. Apareció una licuadora ahí para unir el final del solo con un nuevo estribillo que cambió muchísimo el acompañamiento. Ahora lo vamos a escuchar detenidamente, pero prestale atención a cómo enlazaron una parte con la otra. Como si hubieran prendido una licuadora o un pequeño motor para unir el final del solo con este nuevo estribillo. Fíjate que están cayendo todas juntas, la batería, las dos guitarras y el bajo, el pum, y hacen como un leve descenso, como una leve caída, como si fuera el efecto Doppler, pum, como la ambulancia que se aleja, simplemente para atemperar, para morigerar el impacto del estribillo. La cantante está ahí dándolo todo, pero las demás están acompañando tranquilamente, por lo menos respecto de lo que venía sonando antes.
Paraban. Ahí muy tranquilo. La cantante, como dijimos, lo está dando todo. El bajo se escucha muy definido, muy redondeado. Su sonido está muy bien. Y estamos acercándonos al final de la canción, así que veremos con qué nos encontramos. Esta es la parte final, claramente es una suerte de estribillo pero renovado, con nuevo aire. Lograron un gran contraste respecto de lo que venía sonando antes, porque recién acaban de cantar el estribillo, que era la parte más álgida, más elevada, más intensa de toda la canción, pero como fue desprovista de todo ese peso que había tenido al principio, ahora lo escuchamos más flaco, más tranquilo, más suave. Por eso esta última sección, que recupera la gracia del estribillo que habíamos escuchado antes, es mucho más álgida, mucho más intensa, porque está prácticamente resumiendo todos los elementos que fuimos encontrando a lo largo de la canción. Están las citas melódicas del bajo, los arrastres de la guitarra, el descenso épico del rock and roll, la cantante dándolo todo ahí arriba, vienen sus medios agudos y la batería apostando a todo completamente. Fíjate que por momentos puede escucharse algún doble bombo o algún redoble en el ataque del bombo, que queda muy bien, sutil pero bien colocado. Toda esta parte, si ves la onda de audio, está completamente abarcando todo el espectro sonoro, está hiper comprimida la canción. Así es como se estila hacer de un tiempo a esta parte. Hay que darle un final intenso, se le da un final intenso y ya, no hay más discusión. Veremos cómo finaliza la canción. La estética del final es una onda medio polifia, ¿no? Que también hemos analizado en este canal, no solamente por lo palaciego, lo señorial del videoclip, sino por lo que estamos escuchando. Apareció de repente un piano muy tranqui, más entre clásico y jazzero, con sonoridades más complejas. Y también unas guitarras, pero invertidas. En vez de estar el ataque y que el sonido decaiga, está hecho a la inversa, justamente para que parezca un riser, y es algo que habitúa a hacer mucho polifia. Fíjate cómo para finalizar la canción, donde podemos considerar que esto es una coda, es el final de la canción. Si no estuviera la canción seguiría teniendo sentido, pero que esté esto al final le da un toque extra, ¿no? Como la frutilla que corona el postre, porque fíjate además que si usas auriculares, que te recomiendo hacerlo para escuchar cualquier clase de música, vas a ver que las voces están paneadas, están arrojadas hacia un lado y hacia el otro, y los instrumentos también están divagando, por ahí el piano muy de fondo, la guitarra que aparece y desaparece, y con esos pocos elementos hiper contrastantes con todo lo que había ocurrido antes, crean una nueva atmósfera sonora completa y muy compleja, que es tremendamente atractiva. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario recomendando alguna otra canción de este grupo Band-Maid o de cualquier otro que sea de tu agrado, de aquí o de cualquier parte del mundo. Y por lo pronto nos estamos viendo en el próximo video. Chao.